Tales de Mileto fue el primero y más importante de los 7 sabios de Grecia. Fue conocido como el sabio astrónomo. Imaginó una tierra redonda, dividió el cielo en 5 círculos y el año en 365 días. Midió con bastante exactitud el diámetro aparente del Sol. Escribió sobre los equinoccios, ayudó a los marinos a orientarse con la Osa Menor, aclaró la verdadera causa de las fases de la Luna y fue el primero de los griegos en predecir eclipses de Sol. Aristarco de Samos diseñó el primer modelo heliocéntrico, según el cual todos los planetas giraban en torno al Sol. Por autores como Arquímedes y Plutarco, se sabe que en una obra revolucionaria, hoy perdida, Aristarco proclamaba que el Sol y no la Tierra era el centro del universo, y en torno a las estrellas giran los planetas. Una afirmación que no se incorporaría al conocimiento científico hasta 17 siglos más tarde con Copérnico. Déjame tu like en este vídeo. Gracias. En el sistema solar descubren un nuevo mundo con anillos. Ha sido descubierto alrededor de Quaoar, que es un planeta enano del tamaño de Plutón que orbita más allá del planeta Neptuno. Hola, bienvenidos al canal de Astronomía y Cosmología. Los anillos planetarios son un fenómeno relativamente raro en el sistema solar. Además de los que rodean a los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son muy conocidos, solo otros 2 cuerpos menores los poseen, que son Cariclo, que es un pequeño asteroide de 250 kilómetros de diámetro, y Haumea, que es un planeta enano con forma de balón de rugby. Y ahora la lista de mundos anillados se ha ampliado. Un equipo internacional de científicos ha encontrado un nuevo sistema de anillos alrededor de Quaoar, un planeta enano de la mitad del tamaño de Plutón y que orbita más allá de Neptuno en el borde del sistema solar. Posee un radio estimado de 555 kilómetros. Quaoar está orbitado por una pequeña luna llamada Wavebot, que es aproximadamente de 80 kilómetros de radio. El descubrimiento fue realizado con varios telescopios terrestres, entre ellos el telescopio óptico más grande del mundo, que es el Gran Telescopio de Canarias, de 10,4 metros de diámetro y que se encuentra en La Palma, y el Observatorio Espacial CHEOPS de la Agencia Espacial Europea, que normalmente se dedica a la caza de exoplanetas, mundos que giran alrededor de una estrella diferente al Sol. Los anillos son demasiado pequeños y débiles para verlos directamente en una imagen. En cambio, los investigadores hicieron su descubrimiento al observar una ocultación cuando Quaoar bloqueó la luz de una estrella de fondo mientras orbitaba alrededor del Sol. El evento duró menos de 1 minuto, pero fue precedido y seguido inesperadamente por 2 descensos de luz, indicativos de un sistema de anillos alrededor del planeta enano. Quiero darte las gracias por tu visita y, como siempre, invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. En la descripción del vídeo te dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales te invito a unirte y seguirme. Como siempre, gracias de corazón. Hiparco de Nicea es conocido como el padre de la astronomía, por ser el primero en estudiar los cuerpos celestes. Realizó un catálogo amplio sobre ellos que luego otros astrónomos usaron en sus trabajos.
contribuyó al conocimiento sobre la posición de la Luna y el Sol y creó el método para saber el brillo de una estrella, el cual se utiliza a día de hoy. Gracias de corazón por tu visita y como siempre te invito a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Su Almagesto, y abro comillas, el gran libro, cierro comillas, como la denominaron los árabes, fue la Biblia astronómica hasta el principios del siglo XVII. La concepción geocéntrica, es decir, la Tierra como centro del universo, y las tablas de Ptolomeo fueron usadas por Copérnico o por los navegantes que circunnavegaron nuestro planeta. Como siempre, gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. Hipatia de Alejandría fue hija y discípula del astrónomo Teón. Hipatia fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia y escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los primeros astrolabios, que son instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello, está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Giovanni Cassini, que fue discípulo de Galileo Galilei en Bolonia, aportó numerosas observaciones de los cielos que fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia astronómica y para apuntalar la teoría gravitacional de Newton. En 1670, Luis XIV, rey de Francia, que siempre estaba interesado por el desarrollo cultural de su país, le ofreció el puesto de director del Observatorio de París y lo hizo miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Como reconocimiento a sus trabajos, llevó a su nombre la sonda espacial